Bien, bueno, si les parece, comenzamos con la clase. ¿Se acuerdan que habíamos comenzado ya con la noción de hegemonía la semana pasada? Habíamos aclarado algunas cuestiones respecto de qué tipo de texto estábamos leyendo, en qué unidad de la materia lo estábamos leyendo, por lo tanto, em, nos hacía sospechar, digamos, que en la lectura que nosotros estamos haciendo en este curso había algún tipo de vinculación entre la idea de hegemonía y la idea de cultura. Entonces, hablábamos de cuál puede ser ese vínculo entre poder y cultura, ¿no? Cómo la cultura está relacionada con esa idea del poder, que quizás en el sentido común y en una primera mirada no estaríamos pensando en cuáles son las relaciones de poder que se juegan detrás de la cultura. Muchas veces nos podemos ir acercando quizás a algún proceso en términos económicos, ¿no sé? Es decir, bueno, que quizás o que resulta cierto poder económico a partir de alguna política cultural o de la venta o compra de algún recurso cultural. Entonces, para romper con ese sentido común y ver de qué manera podemos precisar esta idea de que el poder está vinculado de algún modo a la cultura, es que empezamos a leer este texto sobre eso. Habíamos hablado sobre la cultura en entreguerras, cómo las masas ingresan a la política y cómo eso supuso ciertos cambios en las formas de entender el mundo, en las formas de entender la política, sobre todo. Pensemos que si la cultura la vamos a vincular a la idea de poder, obviamente que vamos a estar asumiendo que hay un vínculo importante, no solo entre poder y cultura, sino que la política va a estar operando de manera importante. Y cómo, con la incorporación de las masas a la política en la época de entreguerras, bueno, obviamente que las formas de poder y las formas de lo que ya con Weber venimos conversando de legitimar el poder van a ir cambiando. Entonces vamos a encontrar, también habíamos mencionado que vamos a encontrar varios intentos en la teoría social y en la teoría política. Vamos a encontrar varios intentos de pensar esos cambios políticos, de pensar esos cambios culturales. Uno de esos esfuerzos por pensar la política es precisamente el esfuerzo de Gramsci sobre la idea de hegemonía, el esfuerzo de Weber sobre la idea de la creencia en la legitimidad de un orden válido, el esfuerzo de José Carlos Mariátegui cuando está pensando la idea de aleación de clases para el marxismo latinoamericano, etcétera, ¿no? Es decir, hay toda una serie de pensadores y pensadoras y de producción académica que va a estar, ¿no? También leímos en este curso a Rosa Luxemburg. Es decir, va a haber toda una serie de producciones en, en filosofía, en teoría política, en teoría social, en filosofía política, que van a apuntar a esos cambios en las formas de dominación, en las formas de poder, a través de la idea de legitimidad, cultura, etc. Eh, Otra de las cosas que vimos después ya deteniéndonos más en el texto de Aguirre fue pensar la hegemonía como una herramienta de análisis que tenía como dos facetas, si se quiere, ¿no? Una faceta que nos permitía analizar formas históricas concretas, otra faceta que nos permitía pensar cómo se ejercía la dominación a partir de esas relaciones hegemónicas y por otro lado también cómo la hegemonía
era una herramienta que actuaba a través de mecanismos políticos. Sigamos entonces. Primer punto entonces, la hegemonía son procesos culturales, nos hace poner nuestra atención sobre procesos culturales que acompañan la dominación. Por ahora solo hablamos del poder, no hablamos de la resistencia, como dice la, la frase de Aguirre, ahí vamos a eso. Y por lo tanto, si pone la atención sobre los procesos culturales, eso significa que pone la atención sobre las representaciones sociales. Y en tanto representaciones es que pueden ser pensadas como formas discursivas, ¿no? Que era el primer punto de partida que traíamos a colación. Ahora bien, como le decía recién, Aguirre va a decir que el concepto de hegemonía pone la atención sobre los procesos culturales que acompañan al ejercicio de la dominación, pero también a la resistencia. Es decir, del momento en que nosotros podremos leer esa foto de la tapa de la revista francesa, o cualquier foto de una tapa de un diario o una revista argentina o cualquier libro, desde el momento en que nosotros podemos leer allí todas esas representaciones en relación a Francia como un gran imperio, a la población africana defendiendo con el uniforme francés ese imperio francés, automáticamente, automáticamente que aparecen esas representaciones, van a aparecer las representaciones opuestas a eso. Así como uno puede hacer esa lectura de la Francia imperial, si eso es leído por una persona, una militante africana que está disputando la, la, la independencia de Argelia, esa foto va a ser leída de una manera totalmente opuesta. ¿Sí? Si yo tuviese hoy una conversación con mis ancestros, ¿no? Con mi abuela, mi bisabuela y mi bisabuelo, sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, obviamente que esas representaciones van a chocar. Y va a haber resistencia a esas representaciones, va a haber resistencia a esos discursos que intentan dar un sentido a las representaciones sociales, dar un significado a esas representaciones. Por lo tanto, desde el momento en que la hegemonía pone el ojo sobre los procesos culturales, automáticamente la hegemonía va a ser un proceso conflictivo. La hegemonía siempre va a implicar relaciones de conflictividad entre representaciones. Desde el momento en que un discurso hegemoniza cierto proceso cultural, como veíamos en esa breve cita del diario El Patagónico, ¿no? Ahí se ve automáticamente la hegemonía burguesa, diría Gramsci. Los dueños de las pesqueras conversaron sobre el problema con el juez, con un concejal y los empresarios, ¿no? Si mal recuerdo. Los trabajadores, esos sectores subalternos, ¿con quién conversaron? Con el jefe de policía, la represión física, y con el cura párroco, ¿no? El brazo religioso de la dominación. Es decir, automáticamente las relaciones hegemónicas son relaciones conflictivas. Y efectivamente, ese era otro de los puntos de partida que nosotros proponíamos en el texto inicial. El mundo social no es un mundo apacible, consensuado, en donde estemos de acuerdo unas con otras en relación a todos los temas. Y nunca va a hacerlo. El mundo social siempre es un mundo conflictivo, un mundo en el cual las representaciones sociales, las representaciones políticas, la vida cultural expresa conflictos, expresa desavenencias. ¿Sí? El conflicto es entonces constitutivo de la vida social. Y no solo eso.
hablar de dominación y resistencia no es lo mismo que hablar simplemente de relaciones conflictivas, porque hablar de dominación y resistencia implica que hay un grupo que domina y otro grupo que resiste esa dominación e intenta cambiarla. Por eso es que la segunda oración de esta breve, de este extracto que tienen ahí en el PowerPoint, que dice: la noción gramsciana de hegemonía entiende la cultura como un espacio de intervención y conflicto que resulta central en las formas en que se ejerce y se contesta el poder. Ese segundo párrafo nos muestra que siempre que haya relaciones de poder, hay relaciones conflictivas, porque siempre que hay una relación de dominación, hay una resistencia que se le opone. No hay poder sin resistencia. Si no, no estamos hablando de poder. Un poder que no tiene resistencia, un poder que, si pudiésemos imaginarnos un poder que opera a la perfección, dejaría de ser un poder. Porque no podríamos reconocerlo como tal, ¿sí? Es más, si ustedes vieron la película Matrix, habrán visto una idea de poder en la cual no hay resistencia porque es un poder perfecto que opera sobre estos sujetos. Obviamente que si tomo una pastilla u otra puedo entrar en esas relaciones de resistencia, pero solo cuando hay resistencia es que puedo reconocer que existe tal poder. Mientras no hay resistencia no puedo reconocer relaciones de poder y dominio. Eso sería interesante que quede claro, que sin resistencia no puede haber poder, porque no podríamos, si no resistiéramos de algún modo ese poder, no habría forma de identificarlo como tal. Y Matrix es una muy buen ejemplo de esto que quiero decir. Solo puedo reconocer que existen relaciones de poder y dominio y que somos una humanidad dominada si opto, si decido tomar una pastilla o la otra. Si no, sigo dentro de esas relaciones que están fuertemente marcadas por relaciones de poder, pero que sin embargo pasan totalmente inadvertidos. Entonces, agregaríamos algo más, fíjense, a ese punto de partida. Habíamos dicho, las relaciones sociales son conflictivas. Sí, son conflictivas, ¿por qué? Porque siempre que hay poder hay resistencia. Sin resistencia no hay poder. Bien. ¿Hasta ahí vamos? Pongan sí nomás en el chat si quieren. Bien, gracias por contestar. Entonces, segunda premisa, toda relación social es conflictiva. Sí, pero damos un paso más. Es conflictiva porque hay resistencia al poder. Entonces, fíjense cómo vamos complejizando ya, a través de la noción de hegemonía, vamos complejizando toda esa vida social. Y eso es muy interesante en el enfoque gramsciano y de la noción de hegemonía, cómo la vida social es pensada como una totalidad. La vida social ya no es pensada simplemente como pequeñas esferas que de algún modo se van vinculando, sino que la vida social es pensada como una totalidad social. Y esa es una de las cosas que va a aparecer en la segunda parte de la cita con la que queríamos trabajar hoy. Implica además, dice Aguirre, una manera de analizar la totalidad social en la cual los procesos de formación del Estado, la constitución de clases, el desarrollo de las culturas populares y la construcción de hegemonía son procesos simultáneos, confluyentes y mutuamente contenciosos, sujetos a múltiples tensiones, en que las dimensiones estrictamente culturales no pueden ser disociadas de las estructuras políticas y de poder que las engloban. Fin de cita. Entonces, la hegemonía es una manera de analizar la totalidad social, dice Aguirre.
En el enfoque gramsciano, esa idea de totalidad social aparece con un concepto que lo menciono simplemente para que puedan anotarlo y luego cuando lo encuentren en alguna otra materia les resulte familiar, pero nosotros no nos vamos a detener mucho en él, que es la idea de bloque histórico. Perdón. Para Gramsci la idea de bloque histórico es el momento, es el recorte que puede hacer el analista o la analista de un determinado momento histórico en el cual confluyen todos estos procesos culturales, pero también confluyen los procesos estructurales que nosotros le dábamos prioridad en el análisis marxista y que veíamos también cómo operaban esos factores estructurales en el caso de Bourdieu. Entonces, la idea de bloque histórico engloba un proceso hegemónico y engloba el proceso cultural, el proceso político, pero también las relaciones económicas, las relaciones de fuerza hegemónica que puede tener el capital y el trabajo. Esa idea de totalidad social va a estar íntimamente vinculada a varios de los puntos de partida que identificamos nosotros en ese texto inaugural de la materia. ¿Por qué? Primero porque, fíjense cómo, si nosotros no podemos disociar la cultura de las representaciones de poder, de las estructuras de poder, pero tampoco la vamos a poder desligar ni desvincular de las relaciones estructurales, de las relaciones de producción, de las relaciones que se dan en la estructura económica, las relaciones de fuerza, va a decir Gramsci, en la estructura económica, obviamente que ya comenzamos a ver y a entender en el análisis a esa idea de totalidad social como algo sumamente complejo. Decíamos en ese texto original, el sentido común tiende a simplificar las relaciones sociales, a simplificar las explicaciones que nos damos sobre el mundo, ¿no? Entonces, ¿no? Qué sé yo, una explicación simplista. El sistema de salud de Comodoro es deficitario porque se vienen a atender al hospital de Comodoro población chilena del sur de Chile, de la región de Aysén, y porque atendemos gratis a inmigrantes ilegales, ¿no? Ese sería el sentido común. Intenta explicar los problemas del sistema sanitario de Comodoro a partir de eh, los y las extranjeras que se atienden aquí. Bueno, cuando uno va más detenidamente a las estadísticas del sistema de salud, uno puede reconocer que eso no es tan así, ¿no? Y que los problemas del sistema de salud son otros, no son los y las extranjeras, sean chilenas, peruanas, paraguayas o bolivianas. Que los problemas de salud son de otro tipo, de otra forma de financiamiento, de problemas de organización administrativa, etc. Yo no soy especialista en eso, pero he leído varias cosas. Es decir, que comenzar a pensar el poder, cómo opera ese sentido común en términos de poder y de dominación respecto a ciertos sectores subalternos, nos va a mostrar la complejidad de ese mundo, la complejidad de ese análisis. Entonces el mundo social es un mundo complejo y nosotros tenemos que destacar esa complejidad en tantos cientistas sociales. En tantos cientistas sociales es que debemos destacar esa complejidad e ir en contra de ese sentido común que define esas relaciones de dominación y que define esas relaciones de subalternidad. Ese proceso dinámico y complejo que implica la totalidad social, que incluye el funcionamiento estatal, incluye la constitución de las clases, como dice ahí, incluye la cultura popular, ¿no? Confluyen todos esos procesos conflictivos, donde sean resistencias, ejercicio del poder, ejercicio de la dominación. Lo que nos muestra todo ese proceso es el dinamismo de la vida social.
Así como habíamos dicho que el mundo social era un mundo complejo y que el sentido común intenta simplificar, nosotros apostábamos a entender a la vida social como algo sumamente dinámico, muy cambiante, y que cambia no solo a lo largo del tiempo, por eso yo puedo tener representaciones culturales diferentes a la de mi bisabuela y mi bisabuelo, sino que cambia también en el espacio, aunque coincidamos en el tiempo. Probablemente ciertas representaciones culturales que podamos tener en la Patagonia no son las mismas que las representaciones culturales que pueden existir en otras partes de Argentina o que pueden existir en la Patagonia chilena, ya que hablábamos de la región de Aysén. Es decir, que ese dinamismo es un dinamismo que se produce temporalmente, ¿sí? Va cambiando a lo largo del tiempo y va cambiando de manera muy dinámica, pero también es un dinamismo que tiene cierta espacialidad. Las representaciones sociales, las relaciones hegemónicas no operan siempre de la misma manera, ni operan de la misma manera en todo lugar, en todo espacio, sino que van cambiando. ¿Sí? La representación que tenemos del trabajo en la zona sur de Chubut no es la misma que la representación que se tiene del trabajo en la zona norte de Chubut o en la cordillera, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, allí tenemos otro punto de partida, el dinamismo de la vida social, que también el sentido común intenta terminar con ese dinamismo. Dado que quiere dar respuestas simples a situaciones complejas, también quiere dar respuestas que sean de una vez y para siempre. Respuestas eternas a problemas dinámicos, ¿no? Digo, es ese sentido común que dice, no, familia es papá, mamá y niños y niñas. Ese sentido común también opera dando respuestas estáticas a problemas dinámicos de cómo van cambiando las concepciones de la familia. Y allí empiezan a operar de nuevo. Si retrocedemos un poco a esa complejidad, dinamismo, conflictivo, procesos culturales, fíjense cómo en relación a la mirada de la familia, cómo va a ir operando la lectura religiosa del mundo, cómo va a ir operando los procesos culturales, cómo van a ir operando los medios de comunicación sobre toda esa estructura familiar. Bien, nosotros en tanto cientistas sociales lo que tenemos que hacer es precisamente hacer hincapié en ese dinamismo, hacer hincapié en esa complejidad y resistir ese sentido común que nos dice cómo deben ser esas relaciones familiares de una vez y para siempre. Con lo cual ahí estaríamos en el cuarto punto de partida, no recuerdo bien el orden que dábamos en el texto original, no se preocupen por el orden, sino en el cuarto en el que lo estamos haciendo referencia hoy. Si esos procesos son dinámicos, como decimos, y complejos, obviamente que no van a tener ninguna idea de necesariedad, ¿no? Es decir, van a ser procesos contingentes, que era otro de nuestros puntos de partida, la contingencia de los vínculos sociales, de las formas sociales. Digo, si las representaciones sociales cambian, si las representaciones son sociales y dinámicas y están marcadas por el ejercicio del poder y la resistencia, obviamente que esas representaciones culturales, esos procesos simultáneos, confluyentes y contenciosos de los que habla Aguirre, no tienen nada de necesario, son contingentes. Si los vínculos familiares van cambiando y hoy podemos entender que la familia no es papá, mamá, hijo, hija, hijes, sino que una familia puede tener infinitas formas de constituirse y operar en términos de familia como socialización, protección, vida pública, etc. Eso significa que obviamente no hay ninguna necesariedad en la forma en que se organiza la vida familiar, sino que la idea misma de familia es una idea contingente, es una idea que, 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 que va cambiando y se va modificando a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio también, ¿no? No es lo mismo la familia probablemente en la Patagonia que la familia en el conurbano bonaerense o en otros espacios. Es decir,
que la contingencia también marca esos vínculos, ¿no? La contingencia también rompe con esa idea del sentido común de que la vida social es una y para siempre, que no cambia o que no debería cambiar, que no cambia a lo largo del tiempo, que no cambia a lo largo del espacio, etc. Y así es como llegamos al último punto de esos puntos de partida, ¿no? Que es la idea de relacionalidad. La idea de relacionalidad nos suena muy familiar porque ya la trabajamos con Bourdieu, ¿no? Para Bourdieu, el lugar que ocupaba cada clase en el espacio social era siempre un lugar relacional, ¿no? Las clases en el papel operaban en forma relacional e incluso las clases reales, en el momento en que políticamente esa clase se articula políticamente para pelear por una demanda, también operan relacionalmente, porque siempre van a operar resistiendo la dominación que producen todos estos vínculos hegemónicos. La idea de relacionalidad en Gramsci es central y para la noción de hegemonía, como vemos ahí en la frase que citamos de Aguirre, también, ¿no? Esta idea de que son procesos simultáneos, confluyentes y contenciosos, que están siempre sometidos a tensiones múltiples, que no se pueden distinguir de las estructuras políticas, dijimos que no se pueden distinguir de las relaciones en la estructura económica, obviamente que todas esas resistencias, todas esas formas de dominación van a operar relacionalmente. Si dijimos que, ¿se acuerdan que dábamos el ejemplo en ese texto original? Y si no se acuerdan, lo vuelvo a repetir hoy, de la piedra Rosetta. La piedra Rosetta era esa piedra que primero fue un ladrillo primero fue una serie de reglas religiosas en un convento, en un templo. Después fue un ladrillo en una construcción. Después fue un botín de guerra y luego se transforma en una pieza arqueológica que permite descubrir el significado de los jeroglíficos egipcios. Ese objeto es siempre el mismo, no cambia la conformación material en términos de mineral y las marcas que tenía escritas esa piedra. Sin embargo, su significado, las representaciones de la piedra, son siempre distintas. Y esas representaciones van a poner el acento en aspectos diferentes de la piedra. Esa piedra era importante como parte de un templo por el significado religioso que tenía, era una piedra sagrada, supongamos. Ahora, no tenía nada de sagrado cuando la usaron de ladrillo para construir una casa, sino que ahí ya íbamos a poner nuestra atención en otras particularidades de la piedra, el tamaño, la fortaleza de los materiales, el tamaño que encaje en la construcción que estábamos haciendo, el peso para no ponerla en el techo sino poner en la base, etcétera, etcétera. Cuando es un botín de guerra, obviamente que es otro el valor que le vamos a dar a esa piedra, una piedra exótica que nos llevamos porque suponemos que puede llegar a ser importante para algo, pero no sabemos para qué. Y nos la llevamos porque somos triunfantes, ¿no? Somos el grupo triunfante en esa guerra. Y tenemos el poder suficiente, el poder bélico suficiente para llevarnos lo que se nos antoja. Y cuando llega a ser una pieza arqueológica, su valor discursivo también cambia. Ya no es una piedra sagrada, ya no es una piedra pesada o liviana, grande o pequeña, y ya no es en parte la demostración de nuestro poder de fuego, de nuestro poder bélico, sino que es una pieza que hay que a la cual debemos cuidar mucho porque nos muestra, nos abre la perspectiva de entender significados que hasta ahora no entendíamos con los jeroglíficos egipcios, ¿no? Ahora bien, esa piedra, fíjense que va adquiriendo su significado cuando entra en relación con otros objetos y con otros sujetos. La piedra siempre es la misma, pero relacionalmente, al momento en que se relaciona con otros objetos, se relaciona con otros objetos que pueden funcionar como ladrillo,
con otros objetos que pueden funcionar como botín de guerra y con otros objetos que pueden funcionar como objetos arqueológicos, allí es donde va adquiriendo significado ese objeto, en su relación con otras representaciones, cómo va cambiando la forma en que representamos ese objeto. Bueno, lo mismo va a suceder en relación a estos procesos culturales que describe la construcción de una hegemonía. La hegemonía siempre, si es conflicto en relación a representaciones, esas representaciones siempre van a tener un aspecto relacional. La forma en que se representa la Nari en el cuento Cabecita Negra a los sectores populares es siempre en relación a la representación que él tiene de sí mismo y del grupo y de la clase a la que pertenece, ¿no? Pequeño propietario, que le fue bien comercialmente, comienza a tener cierto bienestar económico y automáticamente cree que es otra cosa, ¿no? Cree que es un poco más que esos sectores populares que no lograron ese ascenso social. Es decir, todas las representaciones de la Nari y todas las representaciones que vemos que se ponen en juego en ese cuento son precisamente representaciones que van a tener un significado y van a tener un contenido a partir de su relacionalidad con otras. Bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta ahí de esta cita y de las explicaciones que vamos dando? A ver si pueden participar un poco. Quedo abierto a preguntas ahora, escucho. Ya está el Power en el campus, Elías. Van a ver que dentro de la unidad está la clase de la semana pasada grabada y está el PowerPoint que utilicé. Avísame, Elías, si no lo encontrás o hay algún problema con el PowerPoint. Capaz que yo creo que está ahí y no está en realidad. ¿El resto lo pudo bajar? Bien, preguntas o dudas en relación al texto de Aguirre. Cuando dicen sí, profe, que tuvieron problema o que no tuvieron problema, podrían abrir el micrófono y decir alguna palabra, no hay problema. Sí, profe, yo lo puedo. Bien, gracias. Bien, ¿alguna duda, algo que quieran preguntar o no? Profe, preguntar si no hacer quizás apreciación. Ahora recuerdo las primeras clases cuando usted decía esto de que al final de año íbamos a volver sobre ese primer texto que usted nos dio sobre las relaciones sociales y el mundo social. Entonces, como demasiado contento, ahora que seguir digiriendo un poco más para poder relacionarlo con todos los autores, porque a medida que usted lo va haciendo, se entiende, pero la frase o el cuento, como usted lo hizo, y acá las relaciones, en principio a mí me costó. Después, bueno, de la explicación y el comentario suyo de la clase, se ve, pero bueno, habrá que seguir estudiando. Sí, Nélida es, ¿no es cierto? Quien habló recién, porque no alcanzo a ver bien. Sí, Nélida, profesor. Sí, Nélida, eso no se preocupen, es completamente
normal que eso suceda. Ahí a veces se me entrecortó un poco lo que decía, pero lo que vos decías es que a veces es difícil lograr vincular el análisis de todos los textos que leemos con el análisis de un cuento o traer a colación otros contenidos cuando estamos discutiendo algún tema particular. ¿Eso fue lo que vos dijiste muy en general, Nélida? Así es, Bien. eso, Eso exactamente. es completamente natural que eso suceda. Como yo les decía, y si querés, si tenés ganas de hacer la prueba, si vos volvés ahora al texto ese que leíste en abril, si vos volvés ahora a ese texto, vas a poder encontrar rastros y trazos de todas las lecturas que hiciste a lo largo del año en ese texto. Y te vas a dar cuenta de un montón de cosas que antes no te dabas cuenta. Entonces, obviamente que pensar que, en nuestro caso, que por ahí hace 10 años que estamos dando clase en esta materia, o que tenemos 10 años más de lectura que ustedes, porque esa es la única diferencia que tenemos, digamos, son más años de lectura, eh, obviamente que quizás nos va a resultar más fácil hacer esas conexiones. Pero yo les apuesto que si ustedes vuelven a ese texto ahora les va a pasar exactamente lo mismo a ustedes. Van a poder encontrar un montón de cosas que antes no encontraron porque fueron aprendiendo a lo largo de todo el desarrollo de la materia. O sea que eso es natural, no se preocupen por eso y no se preocupen si leen algo y no lo entienden o si quieren encontrar alguna relación y no la pueden encontrar. Eso lo único que requiere es más lectura. Cuando uno no puede hacer eso es porque le falta lectura. La lectura es en nuestras profesiones y en nuestras disciplinas, la lectura es básicamente la solución a todos los problemas. Cuando no entendemos algo, no terminamos de poder vincular ciertas cuestiones, es precisamente porque quizás tengamos que leer un poco más. Eh, Solamente eso. ¿Hay alguien levantó la mano? Es Agustina, ¿no? Y pero Agustina Fernández, no sé si me escucha bien ahí. Sí, te escucho bien. Perfecto. No, en realidad no sé si es una duda o como una reclamación. Que como como Gramsci habla de en Ahí te pierdo, Agustina. No sé si soy yo o si es tu conexión o la mía. A ver ahora. mejor. Se entrecorta un poco. Pero dale, a ver. No, decía en el acceso de las presentaciones de la cultura como papel de los intelectuales en relaciones culturales que ustedes como los mediadores entre los sujetos históricos, quizás los sujetos subalternos o intentando cualquier cosa. A ver si entendí bien. La pregunta es sobre el rol de los intelectuales, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí. Cuando Gramsci describe a la intelectualidad, él habla de la idea de una correa de transmisión. Es decir, la intelectualidad lo que hace es transmitir las demandas y el sentido común de los sectores subalternos hacia el poder y la dominación estatal, y al mismo tiempo, como es una correa de transmisión, imagínense que va para los dos lados, y al mismo tiempo, esos mismos intelectuales son los que bajan las premisas de la dominación a los sectores subalternos, ¿no? Entonces, si yo tengo un cura párroco de un pueblo, o el escritor de la historia de los barrios de los pueblos, ¿no? Imagínense que yo tengo que escribir la historia de un barrio de Comodoro. Entonces voy a la unión vecinal, estoy inventando, ¿no? Voy a la unión vecinal y hablo con las vecinas y los vecinos de más edad del barrio y les pregunto cómo se originó el barrio, cómo eran las tradiciones anteriores, les pido que me presten fotos para escanear y después ponerlas en esa historia del barrio, reconstruyo ciertas anécdotas de la constitución del barrio, etcétera, y lo llevo a la municipalidad, digamos, ¿no? Voy con el pedido a la municipalidad y digo, mire, en la unión vecinal de tal barrio de Comodoro están preocupados por la identidad de su barrio, quieren publicar la historia del barrio, ¿no?
es el poder estatal, entonces va a escuchar esas demandas, ¿no? Mediadas por esa intelectualidad, de reconstruir la historia del barrio, de darle un sentido, pero obviamente que el Estado dice, bueno, está bien, vamos a publicar ese libro, vamos a publicar la historia del barrio, y obviamente que el Estado va a tener una palabra sobre esa mirada, no va a ser cualquier historiador o historiadora la que vaya a construir, va a tener una mirada, va a operar sobre esa publicación, va a publicar ciertas fotos y ciertas no, va a publicar ciertas anécdotas y ciertas no. Y ese libro, una vez publicado y que tenía las demandas del barrio, una vez que es mediado por esa intelectualidad, una vez que se publique, va nuevamente a volver al barrio con la publicación del libro y los vecinos y las vecinas van a tener acceso a esa historia barrial. Obviamente, si estamos hablando de un proceso cultural complejo, heterogéneo, conflictivo, nunca una historia va a ser la misma que contaron esos vecinos y esas vecinas, ¿no? Sino que esas representaciones que esas personas contaban van a estar filtradas, van a estar dentro de relaciones de dominación y relaciones hegemónicas que las cambian, ¿sí? Y la lectura que van a tener, ese libro también va a ir a la biblioteca de la escuela del barrio, probablemente haya docentes que van a utilizar ese libro para dar clases sobre la historia del barrio, y así es como los procesos hegemónicos se van generando. Pero entonces, esa, perdón, esa intelectualidad que está operando de la escritora o el escritor que escribe la historia del barrio, ese intelectual que está operando probablemente en una secretaría de cultura, esa intelectual que está operando en la imprenta de la municipalidad, etcétera, todo eso se va conjugando para generar ese proceso hegemónico, ¿sí? En ese sentido es que la intelectualidad opera como correa de transmisión hegemónica, ¿sí? Por ejemplo, estaba Guillermo Williams hace un rato en esta clase, no sé si sigue estando. Guillermo Williams es uno de los profes de la materia, es historiador, y su trabajo es precisamente estudiar esos procesos de mediación cultural, porque él estudia la forma en que se escribieron los manuales educativos en la provincia de Chubut, los manuales de la escuela primaria a lo largo de la historia de Chubut. Entonces, él ve ahí cómo esa intelectualidad está operando, constituyendo, ¿no?, ciertos significados, ciertos procesos hegemónicos en nuestra provincia, ¿sí? En ese sentido, la intelectualidad opera como correa de transmisión. No sé si ahí quedó un poco más claro, Agustina. Ahora sí, bien. Y les recomiendo los trabajos de Guillermo Williams, que las publicaciones que él ha hecho, etcétera, están en internet, la mayoría son de libre acceso, así que si buscan a Guillermo ahí lo van a encontrar. Bien. ¿Más preguntas, dudas? Bueno, si les parece entonces, damos por terminada la clase. Ya puedo detener la grabación. Va a quedar subida obviamente como siempre en el campus. Lo mismo que el PowerPoint. Así que quedamos en contacto para la semana que viene. Ya el martes les confirmaremos bien si tenemos otro encuentro como este, o volvemos a las clases escritas. Eso depende mucho de cómo avancemos con los trabajos prácticos. Así que no se preocupen, lean para el martes, trabajen con las consignas que les vamos dando en los prácticos, y ya el martes o miércoles les comentamos cómo seguimos con las clases teóricas. Así que, bueno, si no hay más consultas o preguntas, que tengan un buen fin de semana y estamos en contacto. Bueno, profe, hasta luego. Chau chicas y chicos, nos vemos. Chau, chau.